Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Desclasificando, permite que los podamos entender rápidamente. Gracias, 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 Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Pueden descender, mis amados hermanos, los hijos de los pastores. Aleluya, qué bueno, pueden descender. Ok, buenos días, hermanos, ministros, siervos y siervas. Realmente es bien impresionante. Yo quisiera hablar hoy, puesto que estoy hablando con los siervos y con las siervas, acerca de algunas prioridades. Realmente me voy a dedicar más que todo a una de ellas, prioridad en el ministerio, para que la vayamos afinando en nuestro corazón. Pero no puedo dejar de mencionar algunas cosas. Usted sabe que hay requisitos cuando uno va a llamar a alguien para que sirva. Siempre hay requisitos. Digamos, en algunos de esos dice que tenemos que poner a prueba primero a los que van a fungir posteriormente como diáconos. Quiere decir que si van a tener que ser puestos a prueba, tienen que ser puestos a prueba en un servicio que no es el diaconado. Pues podríamos decir que son servidores, ujieres o como se le quiera llamar, pero no son diáconos. Como erróneamente traduce algunos no traduce, sino que ponen títulos en Hechos capítulo 6 algunas versiones, elección de los 7 diáconos. Y realmente esos señores, francamente no, yo creo que eran un poquito más que diáconos, ¿verdad? Pero hay algunos requisitos. Usted sabe que sea marido de una sola mujer, el obispo, buena obra desea, todo eso, ¿verdad? Pero hay algunos ministerios que me imagino yo que a todos se les aplica la misma regla que le voy a decir. Una de ellas es estar enamorado del Señor. Y eso lo podemos ver cuando el Señor le habla a Pedro. Antes de ponerle los 3 oficios que le dejó, le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? ¿Me amas? Y usted sabe que Pedro no da la talla de amor, pero es sincero. Esto es bien importante en el ministerio. Nosotros no podemos fanfarronear ni decir que tenemos alguna cosa que no tenemos. Y entonces él le dijo, yo te quiero, Señor. Entonces el Señor le vuelve a preguntar. Usted sabe cómo el Señor lo va agarrando y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y él otra vez, te quiero. Y luego le dice, Pedro, ¿me quieres? Le bajó la medida, la tasa, el estándar, se lo bajó. Entonces él le dijo, ya llorando, tú sabes que sí te quiero, tú sabes todas las cosas. Entonces de aquí yo entiendo que por lo menos debemos de querer al Señor para poder ministrar. Por lo menos deberíamos de quererlo. Lo otro es amarlo, pero amarlo es una grada más allá. Dice que el que me ama mi palabra guardará, por ejemplo. Y entonces aquí está vinculado con lo siguiente que le voy a decir. No se puede amar al Señor si no estamos guardando la palabra. Según lo dijo el mismo Señor, porque así lo dijo. El que me ama me va a tirar besos. No dice así, ¿verdad? El que me ama me va a saludar todas las mañanas. El que me ama va a ayunar todos los días. El que me ama va a cantar y va a orar y se va a latiguear y se va a poner silicio. No dice así. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, esa es una prioridad en el ministerio. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 2, en esta versión NRV de 1990, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Esta misma frase, que no es bueno, depende de la versión que usted vea, lo va a ver de diferentes maneras.
No es razonable, dice en una versión, que nosotros dejemos el ministerio de la palabra por servir a las mesas. O sea, no conviene, dice otra versión. No es justo, dice otra versión. Pero, ¿perdón? No es grato. No es correcto. O sea, entonces cuando ya juntamos todo eso, nos damos cuenta que si no es conveniente, si no conviene, ahí entra la perfecta ley, la ley de la libertad, porque la ley de la libertad dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nadie. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pero el asunto es, no conviene, no conviene, no conviene. Entonces, nosotros tenemos una frontera que debemos nosotros de respetar. No es conveniente que abandonemos el ministerio de la palabra. No es conveniente. Entonces, ¿por qué razón? Si nosotros abandonamos el ministerio de la palabra, entonces no vamos a tener la capacidad de cumplir la palabra. Si no cumplimos la palabra, no vamos a tener la señal de amar al Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Es decir, para saltar de me quieres a me amas, está la palabra. Entonces hay un montón de gente que sí lo quiere. Yo digo que Pedro empezó su ministerio apostólico queriendo al Señor, pero lo finalizó amándolo, porque guardó la palabra. Pero cuando guardó la palabra fue cuando se enfocó en la misma, cuando no descuidó el ministerio de la palabra. Entonces, puede ser que nosotros hayamos sido llamados mientras queríamos al Señor. Y Él, por misericordia, nos tuvo por dignos, porque así dice la Biblia que hizo con Pablo, ¿verdad? Dice, me tuvo por digno. O sea que no era digno. Me tuvo por digno y me puso en el ministerio. O sea, me concedió una jerarquía, un estatus que yo no le atinaba. Pero entonces Él me dijo, te voy a ayudar. Me tuvo por digno, aunque no era digno, y me puso en el ministerio. Entonces Él debe haber empezado queriendo, pero terminó amando. Entonces el vínculo, el link, la grada, el escalón entre querer y amar es la palabra. Ahora, en el desarrollo del ministerio, nosotros nos vamos a encontrar con muchos estorbos respecto a la palabra. Sobre todo si estamos acostumbrados a un trabajo así. Tenías tu trabajo y estabas guardando el trigo de los madianitas, tenías tu trabajo y estabas haciendo tal o cual cosa, tenías tu trabajo y traías carros, vehículos, y los vendías acá, tenías tu trabajo y eso está perfecto, tenías tu trabajo, eras gerente, eras obrero, eras dependiente, eras lo que sea que fueras, tenías tu trabajo y estabas acostumbrado a levantarte todos los días. Yo me recuerdo, hermano, que cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica hace como unos 40 años, quizá 40 y pico de años, yo a las 7 de la mañana estaba lustrándome mis zapatos enfrente del Parque Concordia. Ahí había un salón de lustre. Ya como a las 8 menos 20 yo estaba en la oficina y le entraba a las 8, presentaba mi plan de trabajo y chao, ya me iba a ver farmacias y a vender y a ver médicos y le entraba. O sea, yo estaba sobre la llama. Cuando me tocaba ir de viaje, pues digamos, ahí me tocaba viajar y me tocaba ministrar, ¿verdad? Sí, ministrar. Me tocaba trabajar en Puerto Barrios. Yo me iba el domingo. El domingo solo almorzaba, iba al culto en la mañana, almorzaba, me echaba una siesta y me iba para el día siguiente yo estaba ahí sobre la llama. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque entonces de repente el Señor me llama al ministerio a tiempo completo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me lustro los zapatos a las 10 de la mañana?
Se me destartaló todo. Yo me venía aquí a la oficina, no había nadie. Afortunadamente, y óigase bien, afortunadamente cuando recién vine, todo el grupo de alabanza se fue. ¿Por qué le digo afortunadamente? Porque me hicieron orar de mañana, porque ya no teníamos quien dirigiera. Entonces yo me ponía detrás del púlpito que tenía, hermano, me subía, echaba, y ya, según yo, y había llegado otro hermanito que llegaba a ensayar, y que cuando yo empecé a entrar tempranito se escondía, y yo me tiraba detrás del púlpito a llorar: Señor, por favor, tempranito, pero ni modo, obligado. Pero usted, su primer día a tiempo completo, ¿qué hizo? Yo me levanté tarde, hermano. Como hasta las 7 me tocaba el culto, entonces yo fui asomando como a las 7 menos 10, por ahí, ¿verdad? Y bueno, y si no había alabanza y usted era el hombre orquesta y tocaba todos los instrumentos, entonces llegó un poco antes, pero ¿y todo el demás día? Mire, pues, mire, eso estamos hablando coloquialmente. ¿Sí o no? Vale. Qué bonito que usted esté aquí hoy, ¿verdad? Amén. Y que estemos. Yo le agradezco que usted le cambiamos el día y usted viene y se esfuerza. Algunos vienen de muy lejos, suspenden citas y a saber cuántas cosas más. Que Dios lo requete contrabendiga. Pero ¿y usted qué hace el resto del día? Digamos el día de hoy, el resto del día, ¿qué hace hoy? ¿Hay partido hoy? Bueno, pues yo no creo que eso sea malo. Pero a lo que yo me refiero es: ¿qué estamos haciendo el resto del tiempo? Porque ¿cuál es nuestro trabajo? Orar y leer la palabra. ¿Será que la gente cree que nuestro trabajo es la Biblia? Yo le digo porque en algunos momentos, antes que mi oficina estaba más a la vista, ahora ya está un poco más escondida, gracias a Dios, y pasaba alguien y me miraba en la oficina: hermano pastor, ahora que lo encuentro desocupado. Y yo no estaba desocupado, estaba estudiando la Biblia. Tenía abiertas varias Biblias, subrayando acá. Ahora que no está haciendo nada, le quiero hablar, pero sí estoy haciendo algo. Leyendo, pues, pero es que esto es importante. ¿Cómo así? Un día mi apóstol dio una orden tajante allá en la iglesia, y estaba bravo, y cuando él se ponía bravo la cosa era seria. Y entonces dijo: bueno, no hay ministración ni nada más mientras estoy predicando. Se cierran las tiendas, se cierra no sé qué, se cierra. Y no quiero a nadie ministrando en el sótano, era donde estaban los cubículos en donde se echaban fuera demonios. Entonces, no quiero a nadie ministrando. Y yo estaba enfrente, porque creo que me recuerdo que él estaba hablando por teléfono, no sé si le estaba diciendo eso a una secretaria, y yo estaba enfrente y se me quedó viendo y me dice: qué pena, ¿verdad? Me dijo, qué pena, parecería que yo quiero que todos me oigan a la fuerza, pero no es así, me dijo. Lo que pasa es que tenemos que estimar el tiempo de la palabra. Padre Santo, dije yo. Pero ¿por qué razón mucha gente no estima ese tiempo de la palabra? A veces por misticismo. A ver, déjeme explicarle esto que acabo de decir. ¿Por qué en algunas iglesias que tienen nuestro mismo corte, nuestra misma, más o menos, pues, que son más o menos similares a nuestra, porque no todas las iglesias cristianas son similares, usted lo sabe bien? Cuando viene el tiempo de las profecías, ponen a 2 servidores o 3 servidores, los más altos, en la puerta, así, para no dejar pasar a nadie. Porque está hablando el Espíritu Santo.
Entonces ahí nadie puede hablar porque están los dones, y entonces está hablando el Espíritu Santo, fíjate. Y yo sí creo que puede estar hablando el Espíritu Santo y también puede ser los deseos de la hermana Chonita. Por eso los tenemos que discernir. Pero cuando viene la palabra, dejemos los que se paran y se van, va, porque por lo menos esos lo hicieron desde el principio. No voy a decir cosas que parecería, como le digo, miren, por favor, disciérnanme. Como le digo, no es porque me oigan, sino porque le demos su justo valor al tiempo de la palabra. Yo estaba platicando con un hermano que era oficial del ejército, graduado ahí en la Politécnica. No sé si hay alguno aquí, ya retirado tal vez, que anda por acá, un caibil. No, expac no, porque ese no estuvo en la escuela. Bueno, entonces me va a tener que aceptar lo que le voy a contar. Entonces él me decía mire hermano, nos llevaba al río porque nos ponían a hacer ejercicio. Y fuerte el ejercicio. Y nos ponían a correr y no podíamos, dice que en la cancha esa que está alrededor de la cancha de fútbol, en esa pista, ellos no podían caminar sobre ella. Bueno, y me contaba toda la cosa y los ponían a hacer un montón de ejercicio y de repente llegaba la hora de comida. Entonces los viejos, los antiguos le decían a los nuevos, cuento 3 y te acabaste todo. Ahora imagínense usted que se sienta una hora, va de darle para comer, y ahí tenía que contar 3 y todo, y contaba 1, 2 y 3, y el otro se lo tiraba. Entonces no comía bien. Después lo ponía a hacer ejercicio otra vez y después le tocaban las clases. Entonces el que se dormía en la clase, la palabra que ellos usan es ya cachó. El que se dormía en la clase, con todo y equipo, con equipo lo ponían a correr. Entonces ni sabe qué pasaba. Nadie se dormía. Entonces yo digo, ¿y por qué se duermen a la hora de la palabra algunos? Pongámoslos con unas 10 Biblias así, hermano, a dar 7 vueltas a la iglesia. No, está bien. Pues aquí no es por obligación la cosa. Yo solo estoy haciendo una comparación. Lo que estoy tratando de decir es, si aquello que mire, y digamos en mi caso, cuando nos daban conferencias que nosotros no entendíamos a veces, imagínese, yo no, tal vez ni gané bien ciencias naturales. Y de repente un médico me está hablando de 1.200.000 nefrones. Y yo decía, ¿qué es eso de nefrón? Parece una palabra traída del espacio. Y cuidado, el que se dormía perdía su trabajo. Entonces, ¿sabe qué hacíamos? Cuando la cosa se ponía muy, muy aburrida. Peor si el médico que nos tocaba, hermano, sabía mucho, pero no sabía enseñar. Lo que nosotros hacíamos es que nos levantábamos, agarrábamos un cafecito y desde atrás, parados para no dormir. Ya después de la cafeteada, ya llegábamos para que no nos cafetearan. O sea que cuando uno le pone especial interés a algo, todos los demás se lo van a poner. ¿Será importante la palabra? Sí, como dijeron ustedes que decía ese pasaje, no es conveniente, no es justo que dejemos la palabra. No es prudente, no es bueno, no es, ¿qué más decía? No es correcto, no está bien, no conviene, no es razonable. Fíjate, no es razonable. Entonces lo primero que te vas a encontrar es ocupaciones que te van a querer sustraer tu tiempo de la palabra. Se echó a perder el bus de la iglesia. Y el hermano Lencho, que es el mecánico,
no aparece. Pero a ti te toca predicar dentro de 4 horas. Y hay que solucionar esa cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Pues eso fue lo que hicieron aquellos, ¿verdad? Llamaron gente, pero no la llamaron dentro del pueblo. La llamaron dentro de los discípulos, dentro de los fieles. Los llamaron y le dijeron: usted le toca tal cosa, usted tal cosa, usted tal cosa, y usted es temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, etcétera. Usted se va a encargar de eso. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero usted lo va a hacer. Y me deja a mí estudiar, por favor, y orar. Porque si no, cuando yo venga a predicar, yo lo que les voy a hablar es de 7 pasos para volver a encender un bus. Cardíaco. Yo sé que usted no hace eso porque ni siquiera sabe manejar bus. Pero a veces Dios llama al ministerio a gente que fue gerente de alguna compañía. Y entonces se pone a gerentear la iglesia. Y entonces es el pastor diagonal gerente o el gerente diagonal pastor. Y ahí está gerenteando y toda la cosa, iba a darle, esto lo vamos a hacer así, todo pero perfectamente bien administrado, pero de la palabra empieza no a mermar, sino que a olvidarse, a desviarse. Y entonces no puede amar al Señor, no puede pasar de querer a amar, y la congregación raquítica. Entonces, en base a esto, Padre Santo, yo creo que ya me di a entender, como para que entremos en el desarrollo del tema completo, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver qué cositas tenemos que ministrar y tenemos que pedirle al Señor que nos dé respecto a la palabra. ¿Estamos? Démosle pues. Éxodo 9:20. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Entonces, ministerio de la palabra. Creo que una de las cosas que tenemos que tener bien claro, no solamente, aquí habla de fe, pero yo quiero resaltar que estos tuvieron temor de la palabra del Señor y eran impíos, hermano. Entonces yo lo que veo es que debemos de ministrar eso en nuestro corazón como ministros de Dios, pero también en el pueblo. Arrancarles cualquier cosa que cuando miramos que no tienen temor de la palabra de Dios, hermano. Hasta chistes de la palabra hacen. Usted sabe qué le dijo San Pedro a no sé quién cuando. Un momento. Si quiere burlarse de los calzoncillos de su abuelo, pero no de la palabra. Si quiere hacer chiste, enhorabuena, sea chistoso pues, pero no de la palabra. La palabra debe ser tenida en un altísimo valor. Ahí sí que más allá que un pedestal, porque la palabra, el verbo hecho carne, es Cristo. Y por la palabra del Señor se sostienen los universos. Y la suma de su palabra es la verdad. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, hermano, de veras, temor a la palabra. Yo le puedo decir unas cositas así rapidito, así consejos, solo así consejitos así rapidito. Ayúdame, Padre Santo, por favor. Tengo un pastor que le va muy bien, el Señor lo ha bendecido, pero ese sí es estricto.
Entonces cuando viene la palabra, sí, él sí de una vez, todos sus niños se van al área de niños. Incluso se le han ido gentes de su iglesia, porque él exige eso. Aquí no se preocupe porque ahorita no tenemos ese servicio, pero en su iglesia, ¿sabe hermano? Nosotros tenemos costumbres, sobre todo en el interior del país. Ahí tiene que estar la mamá con el patojo, chineándolo, ¿verdad? Aquí atrás, y si quiere, el patojo quiere comer, lo único que hace es que se jala la cosa así y le da ahí su almuerzo o refacción, lo que sea, ¿verdad? Pero esa es una costumbre es una cultura en donde nosotros deberíamos de decir, ¿por qué razón un muchachito va a estar fastidiando dentro de la iglesia? Y que nadie diga nada y que el papá y echando la culpa a uno. Yo creo que eso es parte de lo que le deberíamos de decir a los padres, que deberían tener ese temor, ese respeto por la palabra, ¿verdad? Que deberían de agarrar a su bebito y decirle, mira, papayito lindo, te voy a dejar allá con los niños. No, que ya no quiero, que no sé qué. Y como el patojito no quiere, entonces el papá decide cambiarse de iglesia. Yo creo que ahí sí habría que administrar con los que se llamaron al servicio de las mesas para que estén atentos. Un consejo, ya que me metí en ese lío, un consejo ministerial, hermano, porque de alguna manera usted y yo tenemos años de estar predicando y nos hemos encontrado en circunstancias meras raras. Digamos, usted está ministrando la palabra y de repente se manifiesta un demonio. Entonces, si usted tiene testimonio de que el Señor va a utilizar eso para un mensaje, libérelo. Pero si no, sáquelo. No al demonio también hay que sacarlo, pero también saque al endemoniado. Dígale a los servidores, hermanos, sometan y sujeten y amarren y aten a ese demonio y llévense al área de la administración, porque toda la iglesia me dejó de poner atención por ponerle atención al demonio. De eso hay que tener cuidado, digamos, vengan, vamos a ministrar, y hay un ambiente bien bonito, bien chilero, y de repente dentro de las que pasan hay una que empieza con el pelo así. ¡Ah! Agárrenla, sométanla, sujétenla, peínenla y llévensela. Porque está distrayendo el propósito principal del culto. Y cuando eso es en la palabra, no pueden haber otros distractores. ¿Y cuál es el resultado final de este versículo? Que tuvo temor de la palabra, creyó y actuó, y todo su patrimonio se guardó. El que no tuvo temor, lo dejó allá afuera. Las han de ser charas. Le cayó el granizo, el azufre y las piedras, rocas, nieve, lluvia, lo que sea. Y se quedaron sin ganado. Entonces, paso número 1 para el ministerio de la palabra: hay que tener temor de la palabra. La palabra es viva y eficaz. Y no puede ser sustituida. No debe de ser sustituida. Y a veces se quiere sustituir por cosas que parecen espirituales. Un día me invitaron a cierto lugar del planeta Tierra y me dijeron 24 horas de adoración, me dijeron. Y entonces me invitaron a mí y entonces yo dije, gloria a Dios, voy a hablar de la adoración, pero sin prédicame. ¿Cómo así sin prédica? Sí, todos los que pasen allá al frente lo que tienen que hacer es adorar y adorar y adorar y adorar y adorar. Entonces sobre el papel se oye bonito y espiritual, pero la palabra, digo yo, pues
¿Está aquí conmigo todavía? Miremos otro. Levítico 24:12. Este es bien importante. Y lo pusieron en la cárcel al cuate ese, ¿verdad?, que andaba haciendo las cosas que no tenía que hacer en el día sábado, hasta que se le aclarara la palabra del Señor. Entonces, mire, hermano amado, nosotros si somos ministros de la palabra tenemos que saber que a veces leemos cosas que el Espíritu nos está diciendo, este es un mensajazo que está aquí, pero no lo entendemos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasa que yo miro y digo, Padre Santo, ¿esto qué quiere decir? Pero no lo puedo decir porque no lo entiendo. Entonces tengo que esperar hasta que se me aclare. Y para eso puede pasar bastante tiempo o poco tiempo, no sé, lo que Él diga. Mientras tanto, yo sé que tengo que predicar a la noche o dentro de media hora. Y entonces, pero esa palabra la anoto y digo, esto tengo que ver, le tengo que ir a pedir al Padre de qué se trata esto. Entonces, dale un tiempo para que se te aclare la palabra. Teme a la palabra, dale un tiempo para que se aclare la palabra. Te digo un versículo que no sé si lo tienes claro o no te lo digo. Va para que se te aclare, pues, y si ya te aclaró, entonces nos haces el favor de explicarnos. ¿Por qué dice la Biblia que se podían llevar los diezmos al lugar de donde se entregaban y comérselos? ¿No lo ha leído? No lo ha leído. ¿Dónde está eso? Deuteronomio, ¿qué? Hoy sí me dijiste así como entre Génesis y Apocalipsis. Busquemos. Se lo voy a buscar. El lugar que el Señor haya escogido para presentar tu diezmo. ¿Cómo dice? Quiero ver. No, ¿qué dice? 12:17. Ponete. A ver. Deuteronomio 12:17. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja, tú, tu hijo y tu hija, ¿qué va a comer? Tu siervo y tu sierva. ¿Qué va a comer? El diezmo. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Eso ya se te aclaró? ¿Qué quiere decir? No, hermano, dígamelo por favor. No, yo también estoy esperando que se me aclare. Pero les estoy poniendo un ejemplo. Que hay cosas que uno se topa en la Biblia y entonces uno no las debe de evadir. Se le tiene que aclarar. Porque si no esperamos que se nos aclare la palabra, lo que vamos a hacer es creer nuestra doctrina, no la de Dios. Eso es lo que hacen aquellos que dicen, no, la mujer no se tiene que cubrir para orar porque aquí dice que en lugar de velo les dio pelo. Sí, pero arriba dice que se tiene que cubrir, lo dice 2 veces, y que la que no se quiera cubrir que se rape. Y entonces si se rapa ya no tiene pelo, y si no tiene pelo no tiene lugar de velo. Entonces no la puede rechazar o saltarla, por lo menos la debe dejar un ratito ahí hasta que se le aclare. No lo puede rechazar de una vez, porque entonces no está teniendo temor de la palabra, y no está teniendo temor y no está permitiendo que la palabra se aclare. Hay textos en la Biblia que son cardíacos.
Sí, claro, de conocimiento a entendimiento, porque sí conoces qué es lo que está ahí, pero no lo entiendes. Y entonces los teólogos llegan y te dan 100,000 explicaciones, pero así como el etíope que iba de regreso a su país y no le hizo clic que Isaías estuviera hablando de esa muerte de sí mismo. Decía, estos me tontearon. Y hasta que le pregunta a Felipe, ¿está hablando de sí mismo o del Mesías sufriente? Necesitamos un tiempo para que se nos aclare la palabra. Hay un plato que preparan en un restaurante mexicano. A mí me lo afamaron mucho ese plato. Y yo dije, yo tengo que regresar a este lugar. Dije. Porque me dijeron, en este lugar se hace un plato y me dijeron cómo se llamaba. Que lo empiezan a preparar 2 días antes. Entonces un día lo dejan como en salmuera y me empezaron a explicar, y ya cuando uno viene y uno pide ese plato, entonces ellos ya sacan todo lo que cocinaron, pero tiene 2 días de cocinado, cortan un pedacito, lo tiran a la sartén ahí, y es delicioso. Tráiganme ese, fíjese que no se nos acabó. Bueno, pero entonces hasta hay comida que lleva tiempo preparar. Hermanas cocineras que les gustan esas artes culinarias, hay platos que sí se lleva tiempo, ¿no? Por ejemplo, el curtido, carne adobada también, tamales también. O sea que si un tamal me lo hacen en 3 horas, mejor no me lo como. ¿Sí? Yo te invito. Mi mamá hizo tamales desde que eras tamalito. Se lleva tiempo. Vaya, entonces si para comer hay cosas que se lleva tiempo. Hermano, en la palabra también hay cosas que uno las empieza a meditar por años. Le voy a decir algo. Cuando nosotros digamos pues una persona, no digamos yo, digamos uno de ustedes. ¿Cuántos años tenés de ser pastor? 22 años. Ok, entonces aquel está predicando. La verdad que él se pasó estudiando, supongo. Él se pasó estudiando un buen rato. Cuando te toca predicar, ¿como cuánto tiempo estudias? la noche anterior. La noche anterior. ¿Cuánto tiempo estudias? ¿Cuánto? 5 horas. Y si te doy el privilegio de que vengas el domingo y te toca predicar entonces las 4 veces, ¿qué le haces? 5 por 4, 20. Pues lo que le quiero decir es lo siguiente, que tú crees que estudias 1 hora, 2 horas o 3 horas, pero la verdad es que has ido preparando esto durante tus 22 años. Esa es la realidad. Por eso dice la Biblia que el padre de familia que se convirtió en un discípulo del reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un mensaje que da un ministro que tiene un largo recorrido no es comida rápida. No es un menú número 1, por favor. Sino que son años de conocimiento, de entendimiento, muchas veces de lágrima y de sufrimiento, que cuando lo das se vuelve libertador en ti y en muchos. Por eso dice la Biblia que aquel hombre que comió la palabra fue dulce en su boca, pero amarga en su vientre. Así fue, ¿verdad? Porque eso lo que quiere decir es que en la experiencia uno aprendió un texto. ¿A quién se le puede haber olvidado un texto que él estaba al borde de la muerte y un día le dijo el Señor, no morirás, sino que vivirás? ¿A quién se le puede olvidar esa cosa? Nadie. Él cuando lo dice se regocija. Entonces,
La palabra tiene su tiempo en ti y hay cosas que no entiendes, pero las entenderás después. Pero como estás llenando tu vasija de esa palabra que habita abundantemente en tu corazón, hay cosas que no entendías y de repente, ay Dios mío, esto es lo que quería decir, que lento, nunca lo había entendido. No es lentitud, lo que pasa es que todas las cosas tienen su tiempo. Ay, había leído muchas veces ese versículo y había pasado de noche. No habías pasado de noche, lo que pasa es que no era el tiempo. Pero llegó el momento en que se aclaró. Y cuando se aclara, hermano, uno se siente ministro. Ay, me quedan solo 8 minutitos para finalizar las 23 slides que traigo todavía. Démosle. Yo hambre no tengo todavía, porque bien, ya debo de tener hambre, ya son las 12. Las 12 son, no, todavía no, 12 menos 20. No se exagera, hombre. Números 15:31. Porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada y su culpa caerá sobre ella. Entonces, mire, todas las cosas tienen un justo valor. No darles el valor que tienen realmente es depreciarla, despreciarla o menospreciarla. Y entonces cuando se habla de la palabra del Señor, una forma de menospreciarla, dígame, a mí se me ocurren 2 ahorita, pero dígame usted una forma de menospreciarla. Sí, desobedecerla es una. No compartirla. ¿Sí? David menospreció la palabra. No ponerla en práctica, pues. Sí, todo lo que ustedes dicen es cierto. A mí se me venían otras formas de desprecio, de menosprecio de la palabra, pero ustedes tienen razón. Y puede ser, ¿perdón? ¿Perdón? Cuando alguien no acepta la delegación que usted envía a otra iglesia, Sí. Un día el Señor me dio una palabra para que se la diera a un ministro. Y entonces el ministro al que le tenía que llevar la palabra era un hombre muy conocedor de la Biblia. Yo estaba empezando, pero sabía que era el Señor el que me la había dado. Entonces fui con él y le dije, fíjate que el Señor me dio una palabra para ti. Hasta se hizo un poquito así para atrás. ¿De qué se trata? Solo le faltó hacerse así, va, para desenfundar él también. Yo le iba una palabra. Entonces le empecé a decir. Cuando se le empecé a decir, eso está en Isaías, capítulo tal, versículo tal, me dijo, gracias, y se fue. Él la sabía, pero la menospreció. Uno puede menospreciar la palabra por el vehículo que el Señor utiliza. Tal vez a veces le mandan niños a uno a que le digan una cosa, ¿va? Y que si ellos llevan lo que debería de decirse. Este menosprecio lo vamos a poder ver en los siguientes versículos también. Mire pues, este sería un menosprecio. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. O sea que añadirle a la palabra conceptos, ¿verdad? Conceptos, pues es mortal. Y la misma Biblia dice más adelante, si usted se recuerda, dice que el que le añada a la palabra, ¿qué le va a pasar? Le van a añadir las plagas escritas en este libro. Y el que le quite, ¿qué le va a pasar? A la nombre, vos no seas tan exagerado. Así dice, va. Ya rápido sacó la pistola Giovanni, aquí te lo demuestro. No, yo sé, pero leámoslo. Es que parece exagerado, hermano.
Viste que hay versiones que quitaron palabras hay versiones que están acusadas bien tremendas. La nueva versión internacional está acusada, la Nuevo Mundo, tiene palabras cambiadas. Pero es que la otra quitó palabras, hermano, para desviar. Y otras Biblias que han hecho las han añadido. Por ejemplo, cuando hablan, hay una versión que es pro-gay, que es LGTBI, que cuando habla de Mateo 6, del Padre Nuestro, dice Padre diagonal Madre. Nuestro, entre paréntesis, que estás en los cielos. Para decir que Dios no es masculino, sino que también es femenino. Entonces por eso ponen Padre, Madre. Pero ¿y quién les dijo que pusiera eso? Le añadieron. Y están impresas esas Biblias y editoriales supuestamente cristianas las han promovido y las han vendido. ¿Cómo dice el versículo? Dice, si alguno quita, pero pongámosle volumen, si fueran tan amables, al micrófono del hermano Giovanni. si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. Volvétela a leer, no dice que sea del libro de la vida, ¿o no? Léetela. Si alguno quita de las palabras Ya del viste libro vos de esta añadiendo ahí profecía, cosas que Dios, si alguno quita, dice, si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. ¡Jalá! ¡Qué impresionante! No, es que sabes, ahí podría comer del árbol de la vida, pero no llegaría a ser árbol de la vida. No podría entrar a la santa ciudad. Se quedaría, verla y se quedaría afuera, y afuera estarán los perros. Así dice la Biblia. Los hechiceros, todo eso, en el último capítulo, que no necesariamente gente perdida, porque los perdidos, recuérdense que los perdidos los tiraron al lago de fuego. ¿Sí se acuerdan de eso? Que a todos los perdidos que no fueron encontrados en el libro de la vida los echaron al lago de fuego. Pero cuando habla de la Jerusalén dice que afuera hay perros y gente que fue hechicera. Esos sí estaban en el en el libro de la vida, se convirtieron, pero eran cristianos que nunca fueron liberados de hechicería y siguieron practicando hechicería. Por eso cuando nosotros hablamos de hechicería dentro de la iglesia, estamos hablando de cosas bien serias, de gente que no es que se pongan una máscara de madera o que estén bailando semidesnudos en el centro del África, sino que es gente bien entacuchada que puede estar utilizando una especie de hechicería. Le digo una especie de hechicería que se utiliza mucho, la confesión positiva. La confesión positiva raya los límites, llega hasta los límites de la hechicería, de crear de la nada. De ahí viene la palabra hechicería, hacer, hecho, hechicero, es uno que hace. Ay, Padre Santo, ayúdanos, por favor. Yo quiero platicar con usted. Vamos a terminar de hablar acá y después quiero hablar un par de cosas fuera de cámaras y de grabaciones y todo, porque es muy importante. Todos son evangélicos, ¿verdad? Miremos Deuteronomio 30:14. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Entonces el ministerio de la palabra tiene que ver muchísimo con guardarla. Y guardarla no es necesariamente obedecerla. No necesariamente, ¿va? Pero por ejemplo dice la Biblia que María guardaba todas estas palabras en su corazón. O sea, ella oyó la profecía, ella oyó la promesa y entonces la asimiló y la guardó para su debido tiempo, la iba a utilizar. Dice que me tengo que callar, espérame un rato. Vamos a ver.
el que dijo, Deuteronomio 33:9, el que dijo de su palabra y de su padre, perdón, y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Es decir, está hablando del sacerdote, de Leví, pero lo que está diciendo es que puso por sobre todo, incluso de la familia, la palabra. La palabra, así rapidito, vamos. Oh, recordar la palabra. Entonces tenemos que hacer memoria. Tenemos que hacer memoria de la palabra. Bueno, ¿cuántas cosas llevaríamos en el ministerio de la palabra? Aquí nos hace falta, vamos a ver, le voy a decir cuánto nos hace falta. El tiempo ya se me agotó acá, pero quiero decirle algunas otras cosas antes. Me hacen falta, no muchos. Solo los voy a leer. Yo sé que usted le va a recordar la palabra. Memorización de la palabra. Aunque no sepas dónde está, sí debes de saber que está. Porque con la concordancia no ocupas ese espacio en el ático, ¿verdad? Sino que ahí, está el versículo. Por eso es valiosísimo los programas que tienen buena concordancia. Pero quiero contar, para mí uno de los programas que tiene mejor concordancia es hermenéutica. Mucho mejor que Bible Work. Que Eastward. Mucho mejor. Hermenéutica tiene una concordancia que usted puede encontrar cosas, lo que usted quiera. Lo encuentra así. Entonces el Señor le da un concepto y usted va y lo busca con facilidad. En griego, en hebreo, en español, en inglés, con prefijos o sin ellos. Es impresionante. Para mí ese programa es muy bueno, se lo recomiendo. Cuesta $900. Man. ¿Qué es eso comparado con la palabra? Ese es darle valor a la palabra. Ay, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso de dejar caer a tierra es volver una palabra terrenal. Aparte de olvidarla o menospreciarla, tienes algo que es celestial y que lo deberías de tener acá, y dejas que se vuelva terrenal. Y se puede terminar utilizándola para cosas terrenales en vez de para lo celestial, ¿verdad? Ya no me puedo limpiar con esto. Dejémoslo hasta ahí, vamos a hacer una oración y quiero hablarle dos cosas, solamente dos, que son importantes. Amén. ¿Cuántos aman la palabra? ¿O terminamos de leer? ¿Terminamos de leer? Ahí le va pues. Pues. Temblar ante la palabra. Isaías 66:2. Tiembla ante la palabra. Santiago 1:21. Recibirla con humildad. Temblar ante la palabra, recibirla con humildad. Pero hay que notar que ya está implantada en nuestro corazón. Entre paréntesis, esto es como cuando alguien recibe un trasplante de un órgano, un riñón. Entonces ya su riñón no servía, pero aquí hay uno que es compatible con toda su genética. Entonces le quitan el riñón a esta persona y se lo ponen a este y ya está implantado. Ahora el cuerpo lo que tiene que hacer es recibirlo o rechazarlo, pero ya está implantado. Entonces la palabra de Dios se pone dentro de ti, pero tu organismo, hablando desde el punto de vista espiritual, decide recibirla o rechazarla.
Y ¿cómo es que se llama eso que le ponen a los que les hacen un implante para que no rechacen? Tiene un nombre. No, tiene un nombre, le dan, así como los del SIDA, le dan retrovirales a los que les acaban de... Retrovirales serán. Le da una cosa para que no rechace. Bueno, la cosa para que no rechace aquí es la humildad. Híjole, así cuándo voy a terminar. La palabra debe ser acompañada con fe. Hebreos 4:2. Y aquí la palabra está precedida por oír, por atender, y después viene la fe. Tienes que tener tu esperanza puesta en la palabra. No hay que olvidarse de la palabra. Mire, este que viene es brutal. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Imagínese que usted compra un terreno, hermano, y cuando lo empieza a preparar porque va a sembrar ahí cosas, de repente encuentra el tesoro de Tutankamón. Híjole, claro que no le corresponde todo a usted, pero sí le toca una buena parte. Se regocija, ahí está tal cosa. Al único que no le pasó así fue al hermano Harold Caballero, ¿verdad? Que cavó ahí en su iglesia y encontró la cabeza de la serpiente y le pararon la obra. Pero encontrar un tesoro en su territorio debe ser sabroso. Me imagino yo, pues. ¿Te imaginas que encontrás petróleo vos? Híjole. Te donan una finca que para ninguno había sido productiva, muy seca y todo, y vas encontrando petróleo, o mercurio, o uranio. Sí, te rayaste. Ahora te imaginas, dice que así se regocija él en la palabra. Un rema, hermano, y está, aleluya, se lo dice a todos y todos se queda. Las muchas letras te han vuelto loco, le dicen todavía, ¿no? Pero a él le importa un comino porque se regocija en esa palabra. Himnos, inmunosupresores. Inmunosupresores. Sí, así se llama, que para poder asimilar el órgano nuevo. Entonces, un inmunosupresor para recibir la palabra implantada en tu corazón es la humildad. Para no rechazarla. En el momentito que pierdes eso, ya te llevó el río. Este es tremendo. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y mire cómo, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, las corroboraban. Lo corroboraban. Le voy a decir una cosa. Yo sé que usted me tiene alguna pizca de cariño y tal vez por eso no me ha dicho nada. Ni un amén. Bueno, está bien, entonces no se dio cuenta. Estaba ministrando acá la palabra el renuevo. Y me aparecieron 24 renuevos. Ahora tengo otra vez 24. Ahora tengo más. Entonces, la primera vez que lo presenté, ahí estaban, seguí hablando, los 24 renuevos. Solo 2 personas me escribieron: hermano, con todo respeto, el renuevo Catsir está duplicado. El número 24 ya estaba en la número 22. Yo le dije gracias, ¿verdad?
Pero me puse a pensar, ¿2? ¿2 me lo dijeron? Quiere decir que le tomaron foto a esa cosa y nunca volvieron a ver la foto. Digo yo, pues. O tal vez iban tan despacio porque estaban esperando que la palabra se aclarara. Pero los otros de una vez, hermano, me pusieron el hacha, así puro Sergio Ramos, hermano. Me fabolearon. Entonces digo yo, a veces uno presenta cosas y los hermanos no le escudriñan. Y lo que uno presenta, y con esa evidencia así, es para que le escudriñen y que se ahorren horas de estudio. Entonces, diariamente escudriñando. Dejémoslo hasta ahí, en el nombre de Jesús. Ahorita sí, dejémoslo hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es para nosotros como ese tesoro. Y tenemos en ella nuestra esperanza y queremos entenderla y queremos que se aclare y queremos que nuestro corazón se regocije con ella y queremos tener el ministerio de la palabra y queremos ponerle toda nuestra atención a la palabra, Señor, haciéndolo con humildad también para no sentirnos sabios ni mayores que otros, sino que con ternura corrigiendo a los que se han equivocado para poderlos arrebatar del mal camino, del fuego y del destino que les puede llevar una mala palabra que podría llegar a ser una apostasía o herejía. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para no desviarnos jamás de tu palabra, que sea nuestra prioridad, juntamente con el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la justicia, la oración y el ministerio de la palabra y el ministerio de la reconciliación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendecimos. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.